La ciudad se despertó con el sonido de las campanas y el golpeteo del hierro contra la piedra. El aire olía a ozono, cal húmeda y aceite derramado. La gente corría hacia las murallas, algunos con chaquetas de cuero, otros con camisas de lino. En las puertas se desprendían virutas, porque alguien había ajustado apresuradamente las bisagras. Abajo, junto al foso, se movían las lanzas y los colores del ducado vecino. El nombre de Juana se repetía en voz baja, como el nombre de la esperanza, aunque aún quedaba tiempo para el asalto. Hola a todos, me alegro de que estén aquí. Díganme desde dónde ven este video. Escríbanlo en los comentarios. Me interesa mucho saberlo. Y les deseo una agradable escucha. En Bov, a principios del verano de 1472, la vida transcurría como de costumbre. El mercado bullía. Los artesanos discutían sobre el precio del cuero y el grano. Las campanas de la iglesia marcaban las horas. Jean Hachette llevaba agua y sacos, regateaba por la sal y recogía telas de la tintorería. Sus manos estaban acostumbradas al peso y su espalda al cansancio constante. Conocía a todos los que pasaban por debajo del arco de la puerta: porteadores, niños que robaban manzanas, comerciantes a los que les gustaba recordar sus cuentas. Sonreía cortésmente a los guardias, que a veces discutían por el trabajo y otras revisaban minuciosamente los carros. Miraba las bisagras de la puerta y negaba con la cabeza, porque el hierro era viejo y el aceite estaba caducado. En el patio de la tintorería, junto a las pilas, había un muchacho de los curtidores. Lo llamaban el hijo del arroyo oscuro, porque a menudo corría por las zanjas. Dibujaba con un palo en la arena húmeda un esquema de calles y desagües. Nadie le preguntaba para qué necesitaba esas líneas, pero a veces, sin levantar la vista, decía que el agua podía servir de escudo si se la dirigía. Los adultos resoplaban y seguían su camino. Una vez, Jean le dio pan seco y él le dio las gracias. El chico dijo que tenía una idea sobre la cal y los barriles. En el templo, junto a la pared norte, el abad, un hombre severo, contaba monedas y releía los registros. No le gustaban las palabras sobre generosidad ni las alegres conversaciones de feria. Jean compró una vela delgada al escribano de la iglesia y notó que el abad cerraba la pesada caja como si temiera su sonido. A un lado, se vio fugazmente a un viajero con una capa gris, cuyo rostro solo se revelaba cuando se inclinaba sobre los libros. Compró un salterio barato, pero pagó con una moneda mejor de la que debía. El tendero dijo que el desconocido tenía la mano de un caballero, aunque vestía con sencillez. A primera hora de la mañana llegó a la puerta un comerciante de harina. Preguntó al guardia por las bisagras y las cerraduras, como si estuviera pensando en una próxima reparación. Dijo que la harina era fina como el polvo y que había que mantenerla alejada del fuego. El guardia mayor sonrió y le indicó el almacén con un gesto. Juana vio cómo el comerciante dejaba una pequeña marca con un cuchillo en el poste de la puerta. La marca parecía una garra.
Pasó el dedo por la muesca y notó las estrías. Cerca de allí, al sol, brillaba el anillo de uno de los ancianos de la ciudad. En el anillo había un lobo. Jean pensó que tanto la marca del poste como el animal del anillo tenían una forma similar a la de una oreja, pero no dijo nada. Junto a la puerta oeste había una mendiga. La llamaban la cesta vacía. Su cesta estaba casi siempre vacía. Recogía clavos rotos y trozos de llaves. Los habitantes de la ciudad la evitaban. Creían que traía mala suerte. Cuando los niños le tiraban migas, ella las recogía en silencio. Juana a veces le dejaba un trozo de tocino, y la mujer le daba las gracias en voz baja. Una vez, la mendiga le tendió a Juana un manojo de llaves viejas, y le dijo que esos trozos de hierro a veces abrían lo que no debía abrirse. Juana sonrió sin alegría y le devolvió las llaves, diciendo que no le servían para nada. Ese mismo día apareció un mensajero. Les dijo a los ancianos que el ejército del duque se dirigía hacia la ciudad. El mensajero estaba cansado. Le temblaban las manos. El abad lo escuchó, asintió con la cabeza y ordenó reforzar los puestos de guardia. Los ancianos se llenaron de importancia y dijeron que las puertas eran resistentes. Juana lo oyó desde lejos y se dirigió a casa, contando los pasos con su habitual precisión. En casa, vio en el umbral un trozo de tela que habían traído de la tintorería. La tela era gruesa, del color del roble verde. Conservaba una vieja costura en forma de gancho. Juana recordó cómo su padre cosía estandartes cuando ella era niña. Entonces discutía con el maestro sobre el lobo en el anillo. El maestro decía que no le gustaba el hilo grueso, y su padre decía que el hilo grueso aguantaba mejor. Más tarde, su padre se fue a la guerra y no volvió. Ella cosía bolsitas, remendaba guantes y escuchaba la ciudad. Por la noche, cuando la campana dio la hora tardía, se acercó a la casa el mismo hombre con la capa gris. Pidió agua y pan. Dijo que no pasaría la noche allí, pero que quería calentarse un poco junto al fuego. Hablaba despacio, sin orgullo. Juana notó en su mano una fina cicatriz blanca de un cinturón. Esa marca la tienen los que han aprendido a manejar las riendas y el escudo. Preguntó cómo se llamaba la mujer que 2 veces por semana llevaba agua a la pared norte. Jean dijo que era ella. El desconocido asintió y dijo que pronto habría mucho ruido en la pared norte y que no era necesario guardar el agua lejos de la puerta. Por la mañana, el comerciante de harina regresó. Trajo más sacos que el día anterior. Repitió que la harina era fina y peligrosa. Por alguna razón sus rumores sobre el peligro no asustaron a los guardias, sino que solo avivaron las conversaciones. Jean se quedó a un lado y observó cómo las bolsas desaparecían en el almacén junto a la puerta. Su mirada se detuvo en la nueva cerradura que habían instalado durante la noche. La cerradura era nueva, pero estaba mal ajustada. La mendiga de la puerta oeste giraba entre sus manos un trozo de llave
y miraba al cielo. El chico de los curtidores volvía a dibujar líneas junto a la zanja y les hablaba a los niños sobre el desagüe del agua cuando arrastra basura y hierba. Ellos se reían, pero miraban. Al atardecer, llegó la noticia de que se habían visto banderas enemigas en la distancia. Los ciudadanos comenzaron a esconder sus pertenencias y a cerrar las tiendas. Los ancianos se reunieron en la casa de reuniones. El rector cruzó la plaza llevando una pequeña caja con documentos. Estaba tenso y miraba más allá de la gente. Juana observó cómo uno de los ancianos, vestido con una corta capa de piel, contaba el oro con tanta destreza, como si lo hubiera hecho toda su vida en el camino. Su anillo con un lobo brilló junto a la manga de un hombre con una capa gris. La mano del hombre de la capa tembló ligeramente, como si hubiera reconocido el símbolo. Por la noche empezó a llover. El agua corría por la piedra y se escurría por las zanjas. El chico de los curtidores se apoyó en los barriles de cal y revisó las tapas. Susurró que la cal se adhiere mejor a la lluvia y puede ayudar. Nadie lo detuvo. Encendieron antorchas en la puerta. La gente entraba con cubos en el almacén donde se guardaba la harina. Sabían que la harina seca cerca del fuego era una mala idea. El comerciante de harina desapareció. El guardia mayor, que por la mañana sonreía, ahora maldecía. Dijo que sería mejor guardar tantos sacos en el monasterio. Pero ya era tarde. Al amanecer aparecieron las primeras tropas enemigas. Avanzaban con un ritmo preciso, ropa gris, insignias brillantes. En uno de los estandartes había un lobo. El lobo se estiraba hacia el cielo con la boca abierta. Juana miró el anillo del sargento y volvió a mirar el estandarte. Apretó los dedos. Comenzaron las horas de espera. El enemigo se alineaba, mientras la ciudad terminaba de construir las barricadas. La gente arrastraba barriles y colocaba carros en las calles. Una mendiga se arrastraba por la pared y recogía madejas de cuerda. Asustaba a la gente con su aspecto, pero la cuerda era necesaria. Juana llevaba agua, corría entre la casa y la puerta. Contaba los pasos hasta el almacén de harina y escuchaba cómo el polvo fino crujía bajo el techo. Le picaba la nariz. Se dijo a sí misma que era una mala señal. Hacia el mediodía, el enemigo se acercó y comenzó a agitar la bandera enemiga junto a las murallas, provocando. En la muralla se oían susurros, los ancianos se movían inquietos y se miraban unos a otros a la cara. Uno de ellos, con un lobo en el dedo, decía que la puerta aguantaba, que la cerradura era nueva. Parecía seguro, aunque sus ojos no paraban quietos. El abad se acercó y dijo que era importante conservar el templo y que no había que gastar en incursiones sin sentido. Su voz era suave, pero en el fondo se notaba la tensión. En ese momento ocurrió un pequeño y extraño suceso en la ciudad. La bolsa de sal comprada el día anterior en casa de Jean no contenía sal.
Dentro había montones de pergaminos y sellos impresos. Los pergaminos tenían un sello con un lobo. Jean se sentó bruscamente en el suelo. Recordó la marca en el poste, el anillo del anciano, el estandarte. Lo relacionó todo en una sencilla cadena de pensamientos. Alguien de los suyos estaba en contacto con el estandarte. Los pergaminos eran cartas. En las cartas se hablaba de las llaves de las puertas, de los accesos al mercado, de un punto débil en la pared norte, donde la lechada entre las piedras se estaba desmoronando. Juana no leía rápido, pero entendía el significado. Enrolló los pergaminos y miró hacia el rincón oscuro donde yacían los trapos inservibles. Allí había un viejo trozo de tela de roble verde, con una costura en forma de gancho. Se estiró para cogerlo, y lo sostuvo en sus manos como un símbolo de su hogar, aunque solo era un trozo de tela gruesa. Cuando dio la hora, el enemigo se movió de forma compacta, con escaleras y ganchos. Los guardias de las murallas gritaron, pero sus gritos se ahogaron entre los tambores. Y entonces el aire dentro del almacén, junto a la puerta, estalló. El polvo se levantó con un gemido, el fuego lo envolvió y lo golpeó con su lengua. La gente retrocedió. Las tablas vibraban. Las bolsas se rompían, esparciendo polvo. Sonaba la alarma. Cundió el pánico. Alguien dijo que era un incendio accidental. Alguien dijo que era una señal. Juana salió corriendo a la calle y vio cómo el humo del almacén se extendía hacia la puerta. Recordó las palabras del comerciante sobre el polvo y el fuego. No estaba advirtiendo, estaba dando pie a lo que había sucedido. La puerta empeoró. El hierro se calentó. Las fijaciones se aflojaron. En ese momento, un hombre con una capa gris salió de las sombras y dijo que la puerta no aguantaría mucho si la distracción continuaba. Su voz se mantuvo firme, pero miraba el estandarte con el lobo como miran las personas que ven una vieja herida. La ciudad se estremeció de miedo, pero el miedo se redujo a un pequeño nudo cuando, en la pared, sobre la puerta, apareció una figura con un vestido sencillo. Juana se subió al lugar donde el paso era estrecho y se agarró al borde. Abajo, en los ganchos, se agitó la bandera enemiga. Como en su infancia, cuando su padre le enseñó a sujetar un hilo fuerte, agarró el asta, rompió el cierre y tiró de la tela hacia sí. La tela crujió. Había una vieja costura en forma de gancho que resistió el primer tirón. Ella sabía cómo proceder. Su pie se atascó en una grieta. Sus dedos se desgarraron, pero la bandera cedió. La echó hacia atrás y la tela golpeó la piedra. Por un momento se hizo el silencio. Eso bastó para que la gente en la muralla se apretujara en un solo grupo. Abajo había un hombre con un estandarte en una segunda pértiga. Levantó la cabeza. Su rostro era liso, como el de alguien que había pasado por la escuela del palacio. En la mejilla izquierda tenía
una vieja cicatriz fina. Juana había visto una marca similar en el hombre del manto gris, solo que allí la cicatriz estaba en la mano. Aún no había comprendido esta simetría, pero la había notado. La gente en la muralla cobró vida. El tambor enemigo se descompuso. Los ciudadanos agarraron piedras y troncos y comenzaron a arrojar abajo todo lo que pudiera detener las escaleras. Los ancianos se desconcertaron. El rector palideció y apretó contra su pecho la caja con los documentos. Y entonces se oyó un zumbido en el pasillo lateral que daba a la pared norte. Allí donde, según decían las cartas, la solución era débil. Los enemigos corrieron hacia allí con ganchos, pero de debajo de la puerta salieron corriendo los niños y las mujeres que antes habían estado acarreando agua. Delante corría un muchacho de los curtidores. En las manos llevaba la tapa de un barril, que sostenía como un escudo. Gritaba, como gritan las personas que saben que su plan se decidirá en ese momento. Hizo una señal, y de la tina salieron chorros beige. No era agua, era cal diluida hasta alcanzar una consistencia espesa. Quemaba los ojos. El enemigo se detuvo. Temblaban sobre las resbaladizas piedras de la escalera. La gente del barrio de los curtidores arrastró los barriles tan rápido como si se hubieran pasado toda la vida haciendo eso. El muchacho gritaba que había que verter más en las zanjas para que el barro se convirtiera en una papilla pegajosa. Le escucharon. Ninguno de los que ayer se reían de sus líneas en la arena discutió. Él, un chico sin estatus, lideraba. Desde la pared occidental llegó un alboroto. Donde estaba sentada la mendiga, descubrieron una pequeña puerta. Se creía que llevaba mucho tiempo cerrada. Pero el viento trajo un chirrido. La mendiga, abrazando su cesta vacía, se arrastró hacia la puerta. La gente le gritó que se fuera. Ella no se fue. Sacó un montón de escombros de la cesta y encontró el trozo que encajaba en la vieja cerradura. Giró la pieza de hierro y el pestillo, que parecía obstinado, se movió. La puerta se atascó por fuera, pero por dentro se cerró con más fuerza. Ella sabía cómo se cerraban las puertas viejas. Susurraba que lo importante era no tener prisa, que el hierro ama las manos pacientes. La gente se miró y dejó de perseguirla. Tiraron de la viga y bloquearon la puerta. Alguien golpeó la pared, pero la mendiga se sentó en la piedra y cerró los ojos por un momento, como si descansara después de un largo viaje. En ese momento, dejó de ser una cesta vacía. En ese momento, se convirtió en una cerradura que se mantiene firme. En la casa de reuniones, los ancianos discutían. Uno, con un lobo en el dedo, decía que había que abrir las puertas y llegar a un acuerdo. Hablaba de la pérdida de grano y del hambre que podía comenzar. Su voz temblaba, no por miedo, sino por impaciencia. El hombre de la capa gris ya no se escondía en las sombras. Entró
y dijo que había visto pergaminos con el sello del lobo en la casa de Jane. Dijo que conocía ese símbolo desde su juventud. Dijo que en otro tiempo había servido en la misma casa que ahora se encontraba bajo los muros, pero que se había marchado porque había visto cómo aquellos que llevaban el lobo en sus brazos vendían a las personas junto con el pan. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Juana entró en la misma habitación. Puso sobre la mesa una bolsa de sal, que resultó ser un montón de papeles. La gente se quedó boquiabierta. El anciano con el lobo palideció. Empezó a decir que era una falsificación, que era un astuto engaño. El superior miró a su alrededor y dijo que había que guardar las pruebas. Salió y volvió al cabo de un momento sin la caja. Esto pareció extraño. Jean dejó los pergaminos y dijo que alguien quería abrir la pared norte desde dentro, que había que detenerlo, que se necesitaba más gente y cal. El muchacho ya había llevado allí a los suyos, pero no tenían fuerzas suficientes. En ese momento, 3 guerreros con antorchas encendidas se colaron por la puerta. Intentaban mantener el fuego en el almacén. Primero, se abalanzaron sobre ellos los muchachos con cubos, y luego aparecieron los herreros. El herrero, que siempre bromeaba de forma grosera, golpeaba como si estuviera marcando el hierro. Los guerreros retrocedieron. El fuego del almacén comenzó a apagarse porque la lluvia arreció y el viento cambió. Pero el pestillo interior de la puerta ya se había debilitado. Juana estaba de pie sobre la puerta. Oyó el crujir de la madera y supo que debía mantener a la gente unida. Levantó el estandarte del enemigo, no como símbolo de un poder ajeno, sino como una pesada tela capaz de servir de pantalla. Lo agitó, y los hombres que estaban detrás de ella comprendieron la maniobra. Cubrir el humo con la tela para que se elevara y no les entrara en los ojos. Giraron la tela, y el humo se dirigió hacia donde esperaban. Abajo se veía mejor la plataforma donde había que lanzar las piedras. El denso tejido de roble hacía lo que la gente necesita cuando tiene poco tiempo. Al atardecer, se produjo el colapso. El enemigo no contaba con el barro pegajoso de la pared norte y con la puerta oeste cerrada desde dentro. Concentró sus fuerzas en la brecha principal de la puerta. Allí no solo esperaban los ciudadanos. De repente, se abrieron las puertas de la sacristía junto al templo. El rector, que había estado todo el día agarrando la caja, no sacó papeles, sacó bolsas con monedas y plata que habían acumulado para los largos inviernos. Dijo que la iglesia no solo respondía por la ciudad con palabras. Ordenó repartir el dinero entre los que estaban en las murallas, no mañana, sino ahora mismo, en mano, junto con el pan. La gente gritó de sorpresa. Fue un giro inesperado. El que se consideraba un frío guardián del tesoro resultó ser quien tomó la decisión decisiva. Dijo que hay cosas más valiosas que la plata. Sus palabras no eran bonitas, eran sencillas. Ordenó que se abrieran los graneros para las mujeres y los niños de los que estaban en la muralla, para que los hogares permanecieran llenos.
Esto acabó con el principal temor. Al caer la noche, el campamento enemigo se agitó, y una tropa con antorchas y largas escaleras se acercó a las murallas. Al frente iba un hombre con una cicatriz en la mejilla. Llevaba el segundo estandarte. Miró las murallas, las puertas, el humo y el barro, como un cazador mira un sendero en el bosque. Levantó la mano y la tropa se detuvo. En ese momento, un hombre con una capa gris se acercó a Juana. Dijo que conocía a ese enemigo de la escuela de campaña. Dijo que habían tenido las mismas lecciones, los mismos golpes con el cinturón por los errores. Dijo que en esa casa les enseñaban las mismas técnicas, pero de diferentes maneras. Dijo que aquel era el hijo del administrador del príncipe, y que él era un sobrino ilegítimo al que habían expulsado cuando se puso del lado del pueblo. Era el vínculo de aquella vieja herida. Era un parentesco oculto a través de la casa, donde el cinturón en la mano y la marca en el anillo. Juana escuchaba y todo encajaba. El anillo del anciano, el estandarte con el lobo, las cartas con el sello, la capa con la cicatriz. Comprendió que el anciano era el enlace de esa casa, la del campo. Comprendió que querían abrir la puerta, que el almacén de harina no se había incendiado por casualidad. Comprendió que el hombre de gris ahora tenía algo que decir a todos los que dudaban. Cuando comenzó el último ataque, el chico de los curtidores colocó a la gente de manera que los cubos no fueran en cadena al almacén, que ya se estaba apagando, sino al foso. Hizo que el agua cayera donde la tierra sostenía las escaleras. Allí se formaron hoyos. Las escaleras comenzaron a hundirse, como en masa. Los guerreros perdían el equilibrio. La ciudad lograba mantenerse. En ese momento, en la casa de reuniones, el anciano con el lobo en el dedo intentaba escapar. Se abría paso por la puerta trasera cuando una mendiga lo detuvo. Ella dijo que tenía la llave y que solo podían usar esa puerta aquellos que tenían un lobo en el dedo. Él dijo que ella no entendía que estaba salvando la ciudad. Dijo que tenía cartas que podían traer la paz mediante la rendición. Hablaba rápido, de forma confusa. La mendiga guardó silencio y se quedó con la llave. La gente se acercó y vio los pergaminos de Juana, vio el mismo lobo. Agarraron al anciano. Lloró no por el dolor, sino porque su plan se había desmoronado. No lo mataron. Lo encerraron en un oscuro almacén junto a la casa de reuniones, donde normalmente guardaban la sal. Juana lo encerró allí porque quería llevar el asunto con justicia, no por impulso. Al amanecer del día siguiente, cuando las campanas repicaron con un sonido más claro que la alarma, la ciudad vio que el enemigo desmontaba el campamento. Los intentos no habían tenido éxito. En la pared norte se veían manchas blancas de cal. En la puerta oeste yacía un travesaño. En la puerta colgaba una bandera retirada, ya no como un trofeo de orgullo, sino como una tela que había ayudado a sacar el humo. La gente miraba a Jeanne. Alguien dijo que ese día sería recordado y que el nombre de la mujer resonaría. Ella no respondió. Mantenía las manos en el agua
lavando la sangre y la cal. Un hombre con una capa gris se acercó y dijo que ahora se podía mencionar su nombre. Dijo que en otro tiempo había sido pupilo de aquella casa con el lobo, que le habían dado un cinturón y un casco, y que luego lo habían echado cuando se negó a liderar un ataque contra una pequeña ciudad. Dijo que se había unido a los mercenarios, pero que solo se había llevado consigo su porte y su habilidad para leer. Dijo que también estaba en deuda con esta ciudad, porque aquí, en la tienda del escribano, había encontrado trabajo y cobijo cuando acababa de llegar. Dijo que veía en Juana la misma franqueza que tenía su padre, que cortaba estandartes y discutía sobre hilos. Dijo que la cicatriz en la mejilla del conductor enemigo era una huella de la misma casa. Ese fue el nudo definitivo que unió todas las líneas. El rector volvió a abrir la sacristía. Dijo que en la iglesia no había ni una sola moneda que no se pudiera entregar a la ciudad en peligro. Llevó a la gente a la plaza y contó que había visto al anciano conversando largamente con un comerciante extranjero, que había dudado, pero había decidido guardar silencio porque no había pruebas directas. Ahora la prueba estaba sobre la mesa. Dijo que buscaría en sí mismo el orgullo que le había impedido ver. La gente no lo condenó. Recordaban las bolsas de plata y el pan que había llegado a sus casas en la noche del miedo. El abad resultó ser ese benefactor inesperado, cuyo poder no era militar, pero cuya decisión determinó el espíritu de lucha. El chico de los curtidores estaba sentado junto a la zanja. Tenía en las manos un palo con el que dibujaba líneas. La gente se acercaba, le daba palmadas en el hombro y le decía que había ayudado. Él se sonrojaba. Decía que no era nada especial, que el agua fluía por sí sola hacia donde le resultaba más fácil. Pero la ciudad sabía que no era el agua la que había llegado por sí sola a los lugares necesarios. La ciudad vio un talento oculto que no dependía del estatus y escuchó una explicación sencilla que tenía más sentido que los discursos adornados. La mendiga colocó cuidadosamente sus herramientas al sol. Eligió una llave medio rota y la apartó. La gente le trajo pan y un paño para los hombros. No entró en la casa ajena. Se quedó junto a la pared. La entendía mejor que muchos. Dejaron de temerla. Comenzaron a escucharla. La llamaron la guardiana de la puerta occidental. Así, una mujer sencilla se convirtió en una heroína, no de un cuento, sino de un hecho concreto. Su papel no fue muy destacado, pero sin ella la ciudad habría sufrido una herida. El anciano y el lobo permanecieron sentados en el oscuro almacén hasta el atardecer. Juana llegó y dijo que la ciudad decidiría su destino por sí misma, sin un verdugo de tierras extranjeras. Él lloraba y decía que quería evitar la sangre, que quería decidir rápidamente, que pensaba en el pan. Juana dijo que el pan es diferente, que hay pan que se paga con libertad. No gritó.
Simplemente constató el orden de las cosas. El consejo decidió enviarlo a un monasterio para que trabajara durante muchos años y entregar sus bienes para la restauración de las puertas y la ayuda a las viudas. No fue ni clemencia ni crueldad. Fue justicia, algo que la gente podía aceptar. Por la noche, sacaron la bandera retirada a la plaza. No hubo palabras de más. La gente cantó un salmo. El abad estaba de pie cerca, junto a él. Un hombre con una capa gris, que ahora tenía un nombre y un lugar. El muchacho sostenía la mano de su madre. La mendiga sonreía sin dientes, pero con alegría. Juana levantó la tela y cortó la costura en forma de gancho. Dijo que el gancho le había servido en el momento necesario, pero que ya no lo necesitaba. Entregó la tela para vendajes. Así, una señal ajena se convirtió en ayuda. Así, la ciudad convirtió la tela enemiga en tela para sus heridas. Después de ese día, comenzó un arduo trabajo en la ciudad. Había que reparar las puertas, limpiar las zanjas, fregar el hollín. La gente lo hacía sin que se lo ordenaran. Aparecieron nuevas reglas. No se almacena combustible en las puertas. Las cerraduras no se colocan por estética, sino por seguridad. La harina se comprueba en el almacén, no en la conversación con el comerciante. Era un conocimiento sencillo, fruto de un incendio. Jean iba de un trabajo a otro. Observaba cómo colgaban nuevas bisagras, cómo colocaban nuevas vigas. A veces tocaba la nueva barra de hierro y recordaba cómo ardía la madera y cómo la tela ocultaba el humo. A veces levantaba la vista hacia la pared norte y veía manchas blanquecinas, y el chico que estaba a su lado le explicaba que la próxima vez había que inclinar el desagüe de agua por adelantado. Ya no dibujaba líneas en la arena, sino que trazaba bocetos en tablas. Pasaron varias semanas. Llegó un mensajero con la noticia de que el duque había seguido hacia el este. La ciudad suspiró, pero no se relajó. La gente dejó parte de los barriles de agua junto a las murallas. El hombre de la capa gris se marchó a la ciudad vecina, pero prometió volver. Dejó al escribano unas cartas con la descripción de los puntos débiles de las fortificaciones. El abad empezó a hablar más a menudo con los artesanos que con los ricos mercaderes. Su aspecto severo no había cambiado, pero en sus ojos apareció una mirada cálida. Al mediodía, la mendiga se acercaba a la entrada trasera de la iglesia y cogía las sobras de pan. El escribano susurraba que el abad había ordenado que le dieran la mejor hogaza. Ya no la trataban como a una cesta vacía. Su cesta siempre llevaba algo: cuerdas, llaves, pequeñas cosas útiles. El nombre de Jeanne sonaba sin gritos. Los niños señalaban la plaza de la puerta y contaban a los transeúntes dónde estaba ella. Los vecinos decían a los forasteros que una mujer del lugar había retenido la puerta, arrancado la bandera, y no había retrocedido. Los comerciantes traían telas y hacían descuentos sin regatear, porque sabían que tenían un comprador, gracias al cual sus tiendas seguían en pie. Nadie convirtió esto en una leyenda con milagros. Todo era muy sencillo: la puerta,
las bisagras, el humo, la tela, la cal, las llaves, el agua, las manos. Una vez unos hombres armados sin estandartes entraron en la ciudad. Preguntaron quién era el jefe allí. Les respondieron que lo decidía el consejo. Preguntaron a quién debían felicitar. Les dijeron que había una mujer llamada Juana. Pidieron que se la mostraran. Ella se apartó, pero una mendiga la tomó de la manga y la sacó. Los hombres sin estandartes dijeron que habían oído hablar de la ciudad y de las puertas. Dijeron que les gustaría contratar a gente del lugar para fortificar otros pueblos. El chico de los curtidores sonrió y dijo que les enseñaría a colocar los barriles. La gente se dispersó para ocuparse de sus asuntos. No hubo discursos grandilocuentes. Todo volvió a ser trabajo. Para el otoño, las puertas se habían fortalecido. Las cerraduras eran nuevas. Los guardias aprendieron a revisar las marcas en los postes. Si veían una muesca sospechosa, la cortaban como si fuera una herida. Las bolsas de harina ahora se guardaban en los profundos almacenes del monasterio, donde las paredes eran de piedra. Y aún así, cada mañana llegaba a la puerta un hombre con una cesta y decía que tenía productos frescos. Los guardias le sonreían, pero lo vigilaban con mirada atenta. Las llamas ya no podían hacer lo que habían hecho entonces. La gente lo recordaba demasiado bien. A finales de año, el consejo decidió colocar una sencilla tabla en la puerta. Allí se tallaron unas líneas sobre aquel día. No había palabras floridas. Decía que en el año 1472, en un día de lluvia de verano, una ciudadana llamada Jeanne bajó la bandera del enemigo y llevó a la gente a defender las puertas. Mencionaban al chico de los curtidores que sugirió el uso de cal y a la mendiga que cerró la puerta oeste. Decía que el abad abrió el tesoro y los almacenes de pan. Decía que el anciano con el lobo entregó la ciudad a un extraño y fue castigado según la ley. No se eliminó ni una sola letra de más. En esta tabla, los ciudadanos aprendían a recordar de forma breve y clara. En medio de todo esto, Jeanne a veces recordaba a su padre y su discusión sobre el hilo. Ella entendía que a veces un hilo frágil y fino hace que el patrón sea bonito. Pero un hilo fuerte y grueso aguanta los golpes. Ella cosía guantes sencillos con este tema y los regalaba a quienes vigilaban la puerta por la noche. No buscaba honores. Su casa se llenó de quehaceres. Las mujeres acudían a ella y le preguntaban por el agua, por los cubos, por cómo distribuir las fuerzas en caso de alarma. Ella respondía sin palabras ajenas. Decía que había que colocar los cubos cerca de las paredes con antelación. Guardar los barriles no bajo el cobertizo de la puerta, sino en medio de la calle, donde el fuego llegaba peor. Decía que los mazos de llaves debían estar en manos de quienes estuvieran tranquilos. Miró a la mendiga, que ahora ya no era mendiga, sino guardiana de las llaves, y asintió con la cabeza. El huésped del impermeable gris regresó cuando la nieve ya cubría los bordes de los tejados. Trajo la noticia de que la casa enemiga ahora maldecía su estandarte.
porque lo habían arrancado ante los ojos de muchos. Dijo que el que tenía la cicatriz en la mejilla ahora tenía una nueva marca en la cara. Dijo que ese debía de estar recordando el cinturón y la escuela. Dijo que no sentía alegría por la cicatriz ajena. Dijo que se alegraba por la ciudad, que no se había vendido a cambio de la promesa de pan. Le dio a Jean una pequeña tabla de madera en la que estaban grabadas unas líneas estrechas. Era un plano de los desagües. Dijo que cada muro debía tener un plano así. El chico de los curtidores tomó la tablilla como si fuera algo muy valioso y dijo que haría copias. Hablaba con la seguridad de alguien de quien ahora se esperan resultados. A finales del invierno se organizó una pequeña reunión en la plaza. No era una fiesta, sino un entrenamiento. Se colocaron cubos, barriles, cuerdas, llaves y listas. La gente se pasaba las cosas de mano en mano, practicaba cómo cerrar puertas y colocar barreras. El superior se mantenía al margen y sonreía levemente. Jean sostenía un viejo paño, que en otro tiempo había tenido una costura en forma de gancho, ahora limpio y cortado en tiras uniformes. Repartía las tiras en bolsitas para vendajes. Su nombre sonaba tranquilo. La gente lo pronunciaba sin gritar, como se pronuncia el nombre de un vecino de confianza. La ciudad vivió ese año de forma larga, clara y laboriosa. La historia, que comenzó como un melodrama sobre una mujer cansada y sus compras, se convirtió en una historia sobre elecciones. ¿Quién abrirá la puerta? ¿Quién abrirá el tesoro? ¿Quién recibirá el golpe? Al final quedó claro. Nadie vino y salvó la ciudad por un milagro fortuito. Nadie intervino con una señal celestial. Cada giro fue preparado con hechos y presagios. Una marca en un poste, un anillo con un lobo, cartas en una bolsa de sal, una cicatriz en la mano y en la mejilla, líneas en la arena, cuerdas en una cesta, un cofrecito en poder del abad, harina en el almacén junto a la puerta. Todo ello formó una cadena sin eslabones vacíos. La ciudad llamó a Jean a las puertas una vez más en primavera. Le pidieron que pusiera la mano en el nuevo travesaño. Ella puso la palma sobre la madera lisa y sintió bajo los dedos las marcas del cincel. Dijo que la madera se mantiene mejor cuando no se le echa resina sin cesar, sino que se le engrasa cuando es necesario. Lo dijo con sencillez. Ella siguió viviendo igual. Llevaba agua, cosía guantes, ayudaba en las murallas. Su nombre resonaba. Y si un forastero preguntaba quién era Jeanne, le respondían que era una ciudadana que había mantenido las puertas y había hecho sentir a la ciudad su dignidad. La gente lo decía brevemente, como si se tratara de un trabajo que hay que hacer todos los días. Y la ciudad esperaba lo mismo de todos, acciones sencillas que mantuvieran unidos la piedra, la madera y el ser humano.